Hola, buenos días, Iglesia Renuevo Win, y le damos la bienvenida a todos los que se están conectando por primera vez con nosotros. Estamos en una serie de mensajes que le hemos titulado Creciendo en la Crisis. Y hoy día quiero compartirte este mensaje que se llama Sensibilízate. Creciendo en la Crisis, sensibilízate. Y quiero que oremos y que invoquemos la presencia del Señor para comenzar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Y queremos invocar tu santa presencia. Queremos pedirte que vengas el día de hoy sobre cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, sobre cada familia de Win, Señor, y de cada comuna, de cada ciudad, de cada país que el día de hoy nos escuche. Te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento y nuestro espíritu para poder recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Como les comentaba, estamos compartiendo una serie de mensajes que se llama Creciendo en la Crisis. Y hoy quiero compartir Sensibilízate. Y quiero que podamos abrir nuestras Biblias en Nehemías, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al 11. Creciendo en la Crisis, sensibilízate. Y como subtítulo le podríamos poner todos podemos hacer algo grande para Dios. Nehemías capítulo 1, versículo 1 en adelante dice así: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, como les comentaba, quiero compartirles Creciendo en la Crisis, sensibilízate. Y lo primero que me llama la atención de Nehemías es que, y la primera cosa que debemos hacer para poder adquirir una sensibilidad frente a lo que está pasando, en medio de la crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, el pueblo de Judá, ahí en el tiempo de Nehemías, lo primero que debe ocurrir es que debemos oír. Dice que, ¿no es cierto?, oyó, ¿verdad?, las palabras que le dijeron, ¿no es cierto?, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Ese oír, en el original, en el hebreo original, es chamá, que significa oír inteligentemente, con obediencia, con atención, atender atentamente. Es decir, cuando Nehemías, ¿no es cierto?, le cuenta las novedades del pueblo de Israel en Judá, ¿no es cierto?, ¿sabe lo que pasó en él? Él
oyó, hizo chamá, ¿no es cierto? Atentamente, inteligentemente, pero oyó detrás de eso, ¿no es cierto?, como Dios le quería hablar. A veces las circunstancias nos hablan, Dios nos habla, pero el temor nos paraliza. Hoy en nuestra sociedad actual el egoísmo, el capitalismo, el humanismo, ¿no es cierto?, el hombre centrado en el hombre, nos ha llevado a tener cierta insensibilidad con el prójimo. Cuando nos piden una moneda, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo primero que pensamos es ¿por qué no trabaja? Y cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, debe despertar a la sensibilidad en estos momentos, al oír lo que Dios está hablando. Hoy estamos en una sociedad llena de desconfianza. Prácticamente no se cree en nada ni nadie. No hay instituciones, ¿no es cierto?, que se crean. Aún en las mismas iglesias y de distintos credos hay un cuestionamiento fuerte y una falta de credibilidad. Pero nosotros, como parte del pueblo de Dios, tenemos que oír inteligentemente lo que está pasando en medio de esta crisis. Tenemos que hacer un chamá, ¿no es cierto?, oír. Nehemías era un copero del rey, era un NN, hermanos. Pero al oír de que sus hermanos, los de su pueblo, estaban en gran afrenta, el muro derribado de Jerusalén y sus puertas quemadas, él reaccionó. Fue sensible a la necesidad de su pueblo. La Biblia nos enseña ahí, ¿no es cierto?, en Nehemías, que lloró e hizo duelo por varios días. Esto no apela solamente a lo emocional, porque él lloró por varios días, hizo duelo por varios días. No fue un momento, ¿verdad? Su dolor fue grande. Y ese despertar, ¿no es cierto?, tenemos que tener nosotros, porque hoy hay gente que necesita urgentemente de Dios. Hay gente que necesita ser restaurado. ¿Qué significa que los muros están derribados? Que no hay seguridad, que no hay confianza, que no hay esperanza. Y hoy día estamos en medio de una crisis, ¿no es cierto?, a través de este problema, ¿no es cierto?, de este virus, del COVID, también crisis económica. En Chile también tenemos una crisis social, ¿verdad?, una crisis de confianza. Los muros se han derribado, ya no hay confianza, ya no hay seguridad. Necesitamos de Cristo. Hay gente en nuestra comuna de Win, ¿no es cierto?, nuestro amado Win, que no lo está pasando bien, que están afrenta con problemas económicos, sin esperanza, con enfermedades, con depresiones, tristezas. Y nosotros tenemos que oír atentamente, con diligencia, escuchar lo que Dios quiere hablarnos a través de estas circunstancias. Fíjese que en el llamamiento de Isaías, en el capítulo 6 del versículo 8 de Isaías, dice: después oí la voz de Dios, del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda. Y este oír la voz del Señor, ¿no es cierto?, ese oír también es la misma palabra, ¿no es cierto?, en hebreo, que es chamá. Es decir, Dios está buscando cristianos, hombres y mujeres, que oigan la voz de Dios y respondan a su llamado con un: heme aquí, envíame a mí. Tal vez hoy día tú no te has dado cuenta que hay tanta necesidad. A lo mejor como estamos en cuarentena, encerrados en nuestras casas, a lo mejor de alguna manera estamos medios insensibles. Pero hoy Dios quiere que tú te sensibilices. Y tal vez tu pregunta es: ¿pero qué puedo hacer yo? A lo mejor te ves pequeñito, ¿no es cierto?, o pequeñita, y dices: a lo mejor no puedo hacer nada importante. Pero déjame continuar con este mensaje. Y veamos el ejemplo de Nehemías. Acuérdense que Nehemías era un copero, ¿no es cierto? Tenía una profesión, tenía un oficio, era un NN hasta el momento, pero él hizo un chamá, oyó, le vino esa sensibilidad de parte de Dios, ¿no es cierto? Se compungió en su corazón al ver tanta necesidad y él comenzó a reaccionar, ¿verdad? Y fíjense lo segundo que él hace. Lo primero es oír, es el chamá de Dios, ¿no es cierto? Es oír la voz de Dios en medio de las circunstancias, en medio de la crisis. Pero lo segundo, dice que él oró y ayunó. En el versículo 4 dice: y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Ya? Entonces, esto es tremendo, porque mucha gente, ¿ya?, y aún muchos cristianos oyen de la necesidad, la ven, y hay sensibilidad a veces, lloran algunos, pero, ¿no es cierto?, no buscan a Dios con todo el corazón. No oran perseverantemente, insistentemente, no ayunan por esa necesidad, no buscan
en las armas espirituales que nosotros tenemos como cristianos, la solución. Pero aquí es tremendo porque Nehemías, ¿no es cierto?, en su sensibilidad transformó ese dolor, ese luto, ese duelo en acción. Él oró y él ayunó. Y lo primero que tenemos que hacer siempre es buscar el favor de Dios en oración. Y quiero destacar algunas cosas que me llaman tanto la atención de la oración de Nehemías, porque yo creo que este es un modelo que debemos seguir y que vamos a practicar de oración en la iglesia. Lo primero que él hace, y lo vemos, ¿no es cierto?, en el versículo 5 del capítulo 1 de Nehemías, llama la atención de Dios. Dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Es que Dios está buscando gente que llame la atención de Dios en oración. Fíjense, tremenda oración: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda tu pacto y la misericordia con los que te aman. Esté ahora atento tu oído. Y hoy día es tiempo de llamar la atención de Dios en oración. Muchos oran, pero no todos tienen respuesta. Y aquí hay una clave. Lo primero es: comienza a orar reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo, ¿no es cierto?, la autoridad de Dios, la grandeza de Dios, pero también reconociendo el pacto, la misericordia, y llamándole la atención, diciéndole: Señor, esté atento tu oído a la oración en este lugar. Así como dice también el libro de Crónicas, ¿no es cierto? Señor, necesitamos de ti, necesitamos que nos atiendas urgentemente. Hay una urgencia de parte nuestra y necesitamos que tú pongas atención, oh amado Dios. Pero también me llama la atención que dice, ¿no es cierto?, que él oró delante de ti, oraba día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y esto me llama la atención porque no solamente llamar la atención una vez, hay mucha gente que ora una vez y son oradores olvidadizos. Buscan a Dios en un momento y después se olvidan. También hay gente que busca en el momento de la crisis a Dios y después se olvida de Dios. Pero Nehemías fue perseverante. Y si hay algo que tenemos que hacer es una oración persistente, perseverante. Una oración llena de fe, que busca a Dios hasta que las cosas pasen y sean transformadas. Que buscamos el favor de Dios hasta que el favor de Dios esté con nosotros. Lo tercero que me llamó la atención en esta oración y que quiero compartirles, porque necesitamos despertar en esta sensibilidad de crecer, es que Nehemías asume los pecados del pueblo como si fueran suyos. Es decir, hace una oración intercesora. ¿No es cierto? Ahí en el versículo, me parece que es en el versículo 6, ¿no es cierto? Dice así: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. ¿Y quién dice o dónde vemos que Nehemías era pecador? No está escrito necesariamente que él había cometido los mismos pecados que el pueblo, pero él asume los pecados del pueblo como suyos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo se había corrompido, había pecado contra Dios, y las consecuencias del pecado solo se pueden revertir con un verdadero arrepentimiento con Dios, confesando los pecados, como dice, ¿no es cierto?, ahí su palabra, porque Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en este tiempo tenemos que orar de esta forma, asumiendo los pecados de nuestras familias, de nuestras comunas, de nuestras ciudades, como si fueran propios. Hay tanta gente que se ha olvidado de Dios. Hay tanta gente que para ellos es una religión más. Pero Jesús no es una religión. Jesús, ¿no es cierto?, es vida eterna, vida en abundancia. Y en este tiempo tenemos que orar reconociendo los pecados como si fueran nuestros. Tomar el lugar del otro. Ponernos en los zapatos del otro. De aquel que tiene necesidad, de aquel que está pasando por angustias, de aquel que está pasando por dolores, pero también de aquellos que se han rebelado contra Dios y no han oído la voz de Dios. Y este es un tiempo de orar, ¿no es cierto?, intercediendo. Lo cuarto que me llama la atención es que le recuerda a Dios sus promesas. ¿Sabes? Tener una promesa es tener herencia.
Y él ora así, Nehemías dice en el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, yo os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Qué importante, hermanos, es tener una promesa de Dios y recordársela, reclamarla. Reclamarle a Dios sus promesas. Es una promesa, es una ley que no se puede, ¿no es cierto?, refutar. Es una jurisprudencia, es algo que está establecido en la palabra y Dios lo va a hacer. No se puede negar a sí mismo. Y cuando tú le recuerdas las promesas a Dios en oración, Él dice, mi pacto está con vosotros. Nuestra oración tiene que ser una oración que reclame las promesas de parte de Dios para nuestro pueblo, para nuestra ciudad, para nuestros hijos, para nuestra familia. Una oración poderosa. Y lo último, acerca de la oración que les quiero compartir también, es que Él tiene un objetivo específico en su oración. El último punto, el quinto, le dice, ¿no es cierto?, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es decir, toda oración tiene que tener también un objetivo concreto. Él quería gracia para presentarse delante del rey y que el rey pudiera enviarlo a reconstruir, ¿no es cierto?, los muros que estaban en ruina, a poder restaurar, ¿no es cierto?, a su pueblo. Y eso es clave, porque a veces oramos y no tenemos objetivos concretos delante de Dios. Este es un tiempo en que tú tienes que tener un objetivo completo, un plan, un propósito para el cual tú oras. Y Dios responde. Entonces, un pequeño repaso. Lo primero es, para poder crecer en la sensibilidad, oír la voz de Dios, que puede ser a través de las circunstancias, como en el caso de Nehemías, o un llamado directo de parte de Dios, como en el caso de Isaías. La misma palabra se ocupa, chamá, oír inteligentemente, atender la voz de Dios con obediencia. Lo segundo, puso en acción esa sensibilidad, oró, ayunó, y vimos características de la oración que son tremendas, ¿verdad? Pero lo tercero es que no se quedó ahí, sino que puso su fe en acción. Tercero, fe en acción. Muchos se sensibilizan, oyen la voz de Dios, oyen el llamado, oran, ayunan, pero no hacen nada más. Y la fe sin obras nos enseña la palabra de Dios que es muerta, es inútil, pero Dios no quiere que quedemos sin fruto. Es tiempo de atreverse, es tiempo de tener una fe osada, una fe en acción. Fíjense lo que hizo Nehemías, y esto es extraordinario. En el capítulo 2, del 1 al 6, dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Recuerde que era copero. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No, dijo, es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Imagínense, el rey se dio cuenta. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Esto es tremendo, hermanos. Mire, la fe te lleva a ser valiente. La fe te lleva a ser osado. Un copero, como un copero, ¿no es cierto?, puede lograr tanto resultado. Fíjese que él, como copero delante del rey, no se podía presentar triste. Incluso eso tal vez le podría costar su vida. Pero él se atrevió. Y la fe te lleva a hacer planes, ¿no es cierto? Nehemías sabía exactamente lo que quería cuando el rey le dice: ¿qué pides? Dice que Nehemías oró.
Seguramente ya lo había orado antes, había planeado antes, y le cuenta su plan, ¿no es cierto? Sabía exactamente lo que quería, estaba convencido, dice, mándame y yo reedificaré las ruinas. Él no dice, tal vez lo puedo hacer, tal vez no soy capaz. No, está convencido porque la fe te lleva a la convicción de lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, y además, fíjense, esta fe en acción le lleva a determinar un tiempo. Porque a veces hay gente que cree y dice, sí, Dios va a hacer esto, otro. ¿Pero cuándo? En los cielos. Y no, la fe te lleva a la acción concreta. Es tiempo de poner nuestra fe en acción. Y como iglesia quiero comentarte que vamos a tener en julio, vamos a hacer eventos evangelísticos. Vamos a hacer actividades que no hemos hecho hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Para que otros puedan conocer a Cristo. Vamos a seguir repartiendo mercadería. Vamos a seguir ayudando a la gente que está con necesidad. Y se vienen nuevos planes, así que prepárate. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner tu fe en acción o vas a seguir durmiendo? Yo te invito a poner tu fe en acción. Cuarto y último, y termino. Resultado. ¿Sabes? Cuando tú te sensibilizas, cuando oyes la voz de Dios, el chamá, cuando oras, ayunas, buscas el favor de Dios y pones tu fe en acción, siempre hay resultados. Y me encanta esto porque ¿qué resultados vemos en la gestión, ¿no es cierto?, y en la fe de Nehemías? Un copero, un NN. Dice que reedificó el muro de Jerusalén en 52 días. Y te invito a leer Nehemías completo. En favor del tiempo, ¿no es cierto? No vamos a compartir todos los versículos, pero lees corto el libro de Nehemías y es tremendo. ¿Esto qué implica? ¿No es cierto? Que en 52 días, ¿no es cierto?, volvió la seguridad al pueblo de Israel. Y los judíos volvieron a sentirse como una nación. Porque cada vez que viene la seguridad a tu vida, ¿no es cierto?, tú vuelves a tener identidad. ¿Cuál era la identidad del pueblo de Israel? Hijos de Dios. Cada vez que Dios actúa en tu favor y actúa en favor de otros, tienes la identidad de ser hijo de Dios. Hoy tanta gente necesita encontrar esa seguridad. Tal vez tú, que estás por primera vez con nosotros, ¿no es cierto?, no tienes esa seguridad de Dios que da Él a sus hijos. Esa seguridad absoluta, completa, esa paz de Dios. Y hoy tienes la oportunidad de tener esta seguridad. Y quédate un ratito más conmigo porque quiero compartirte un par de cositas más para que podamos orar. Lo segundo que pasó, otro resultado, es que se restauraron las vidas. Volvieron a confiar en Dios. La gente que estaba en oprobio, que estaba enlutada, ¿no es cierto?, que estaba con problemas, volvió a confiar en Dios. Y hoy tenemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de que muchos se vuelvan a Él. Efectuó reformas sociales, abolió la usura, fue un ejemplo como gobernador, no viviendo de los impuestos. Restauró la ley de Dios en el pueblo de Israel y la fiesta de los tabernáculos. Y en esta fiesta se celebraba que se había restaurado la relación con Dios y que Dios había perdonado sus pecados. Cuidó a los pobres, los invitó y invitó a todo el pueblo a recordarles y ayudarles compartiendo con ellos. Y volvió todo el pueblo a la adoración a Dios y a buscarle. Todos podemos hacer algo grande para Dios. Tal vez hoy tú no tienes la seguridad en tu vida de que da Dios a aquellos que le tenemos. Y si quieres esta seguridad, quieres que Dios te restaure, que restaure su presencia, que sea tu Señor y tu único Dios y Salvador, y estás por primera vez con nosotros y no tienes esta seguridad, te invito a cerrar tus ojos un segundo y orar. Señor, en esta mañana he compartido tu palabra. Y te pido en el nombre de Jesús que todos los que están por primera vez con nosotros conectados, Señor, o que no tienen la seguridad que tú das a tus hijos, Señor, hoy te pido, Señor, que tú puedas traer esta seguridad perfecta y eterna a ellos. Y si tú no tienes esta seguridad, te invito a orar conmigo. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana yo quiero decir que te necesito, que no tengo esta seguridad que tú das, pero yo quiero, oh Dios, que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador, mi único Dios. Perdona todos mis pecados, mis desobediencias, mis faltas a ti. Y te invito a ser el Señor de mi vida, a que tú me des esa seguridad, porque en ti hay seguridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú has hecho esta oración por primera vez con nosotros,
déjame decirte que el Dios de Nehemías es nuestro Dios. Y Él ha venido a restaurar tu vida. Los muros que se han destruido de tu familia, Él los va a restaurar. De tu vida Él te va a dar seguridad, paz, confianza. Y a toda la iglesia, este es un tiempo de sensibilizarnos con lo que está pasando a nuestro alrededor. Es un tiempo de hacer un llamado, de oír la voz de Dios en medio de las circunstancias, de orar, de ayunar, de poner nuestra fe en acción. Y vamos a ver resultados. Vamos a ver resultados. Hoy Dios está hablando a nuestras vidas. ¿Y tú le vas a responder? ¿Vas a ser como Isaías que dijo, heme aquí, envíame a mí? ¿O vas a seguir siendo, ¿no es cierto?, insensible a la voz de Dios? Yo te invito a que seas parte de este ejército de hombres y mujeres, de jóvenes y niños, de adultos y ancianos, que se han levantado y se levantan para poder llevar esta seguridad, esta confianza que tenemos en Cristo Jesús a todos aquellos que la necesitan, a reedificar los muros, a tener el favor de Dios en tu vida. No importa qué profesión tengas, puedes ser arquitecto, ingeniero, puedes ser panadero, ¿no es cierto?, puedes ser dueña de casa, oficio, lo que tú hagas. Nehemías era copero, y hoy día a lo mejor es casi un dato, pero Dios te quiere usar. Dios puede hacer grandes cosas con hombres y mujeres que se disponen. Te invito a disponerte delante de Dios y terminemos este tiempo con esta oración. Señor, queremos orar por todos aquellos que se van a disponer y que van a sensibilizarse, Señor, con lo que tú quieres. Hoy día, Señor, hay tanta gente en necesidad. Hay tanta gente que tiene, Señor, sus muros, sus seguridades destruidas, Señor. Pero tú quieres alcanzar cada familia, cada hogar de Wayne y de todas nuestras ciudades, comunas y países. Y hoy te pido, Señor, que tú puedas despertar la sensibilidad en la iglesia y que podamos ser como Nehemías, Señor, que hagamos ese chamá, Señor, esa escucha inteligente con atención y obediencia, orar y ayunar como lo hizo Nehemías, pero también tener esa fe en acción, porque vamos a ver resultados tremendos. Nos disponemos y te decimos, heme aquí, envíame a mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia amada, que tengan un excelente día, una excelente semana. Y recuerda, Dios está hablando y Dios te quiere usar a ti. Dios quiere traer seguridad a nuestra comuna, a nuestro pueblo, y nos quiere usar a nosotros. Dios te bendiga, crece en la crisis, sensibilízate a crecer porque Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Un abrazo, bendiciones, cariños y nos estamos viendo.